Bueno, en el día de hoy estamos en una actividad organizada por la Administración Nacional de Educación Pública con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para analizar el último tramo de la transformación curricular que refiere a educación media superior. Entonces, de esta manera vamos a tener la opinión y el aporte de personas que nos miran desde afuera y que pueden darnos ideas acerca de cómo se han encarado procesos de este tipo en otros lugares, de modo que para nosotros va a ser un insumo más en este proceso que empezó ya en agosto de 2020. ¿Cuál es su balance? Porque usted se mostró crítico en cierto momento. No me mostré crítico, sino que he dicho que lo que empezamos, reitero, en agosto de 2020, quizá por efecto de la situación sanitaria que tuvimos, no tuvo el tiempo de decantación de los 2 primeros años, pero a esta altura ya podemos decir que hay un nuevo plan de estudios para educación básica integrada, es decir, del preescolar a lo que antes era tercero de liceo o de UTU, que tenemos un nuevo plan de estudios para la formación docente y tenemos ahora, en este momento precisamente para resolver lo relativo a lo que antes llamábamos bachillerato. Y además hay otros cambios, modificaciones en el ámbito de la educación técnico-profesional. Quiere decir que esto, de alguna manera, viene cerrando un ciclo de transformaciones que, reitero, estaban en nuestros lineamientos estratégicos que presentamos junto con el proyecto de presupuesto en el año 20. Pero ¿por qué ustedes dicen que hubo cambios concretos cuando los docentes advierten que en realidad ha sido como una cáscara vacía toda la transformación educativa? Que se le ha cambiado el nombre a las cosas, como cambiarle que ahora ya no es primero de liceo, sino séptimo, y bueno, después octavo, noveno y así, pero sin embargo siguen dando las clases de la misma manera que lo hacían antes, dicen los docentes. Bueno, yo ahí te haría 2 correcciones. Cuando invocamos el nombre de los docentes es como cuando la gente habla del pueblo. Entonces hay un grupo de personas, funcionarios docentes y otros que simplemente opinan desde su saber académico que no están de acuerdo y tienen su derecho, pero es muy difícil invocar esa generalidad. Lo que nosotros recogemos es que se está trabajando y se está trabajando bien. Por supuesto, toda obra humana, y esta también lo es perfectible y puede haber cambios. Pero además, creo que hay una contradicción en esa afirmación, porque si realmente es una cáscara vacía, ¿por qué tener esa oposición tan cerrada, tan acérrima, cuando además, en lo que conocemos como libertad de cátedra, efectivamente cuando cada docente enfrenta en su aula a los estudiantes puede adaptarla de la manera que corresponda a su interpretar profesional? Entonces, la próxima semana hay un paro de 24 horas por este tema justamente. ¿Qué le responde a los docentes? Bueno, lo que estoy diciendo es que está bien hacer uso de los derechos sindicales, pero creo que hay que pensar siempre en no incurrir en contradicción, reitero. Todos hemos defendido la actual ley de educación, que en su artículo primero dice que la educación es un derecho humano fundamental. Cada vez que se hace paro, no se perjudica al Consejo Directivo Central, se perjudica a los estudiantes y a las familias, y se les priva de un derecho humano fundamental. Si yo adoptara una actitud igualmente combativa, diría, están vulnerando los derechos humanos. Es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces creo que cuando se pide, reflexionar sobre lo mejor para la educación, tenemos que situarnos no en el interés de cada individuo ni de cada corporación, sino en el interés general. Nosotros, como autoridad electa por el gobierno en el marco de la legitimidad que implica un régimen republicano, creemos que esto es lo mejor para el bien común. Si otros tienen otras propuestas, bienvenidas sean. ¿Y la reducción de horas no vulnera la educación? No hay reducción de horas, eso ¿No hay está. reducción de horas? No existe tal reducción de ¿Es horas. mentira lo que dicen el gremio de docentes? Está demostrado en cada rendición de cuentas que la ejecución presupuestal es mayor que la anterior y la cantidad de horas también. Lo que pasa es que hay realidades que usted tiene que dejar de dictar clases donde hay grupos fantasmas, es decir, donde no hay alumnos, y trasladarlas a otros lugares donde hay demanda. Esa es justamente el rol de la autoridad administrativa, entre comillas, que tiene que manejar el dinero público. Ahora, si se consolidan situaciones de injusticia, son injusticias desde el punto de vista social, porque lo pagamos todos, y desde el punto de vista también interfuncional. Hay docentes con clases superpobladas
y hay grupos con 2 alumnos, con 4 alumnos, con 8 alumnos, y eso no es justo. Gabito, ¿Esto también pasa se en el anunció IABA? una... Esto pasa en el IABA, presidente, porque hablan de un 43% de clases que es lo que van a quedar de grupos con respecto de un año a otro. Es mucha la diferencia. Sobre la situación específica de cada centro docente, yo prefiero que ustedes consulten a quien administra esos subsistemas, en este caso la Dirección General de Secundaria, ¿no? Yo no soy ni director ni inspector del IABA, ni director de secundaria, entonces no puedo saber eso. Pero les hablo del concepto general. Si nosotros dejamos todo cristalizado, por ejemplo, dentro de 30 años vamos a tener mucho menos alumnos. Ustedes ya saben que ahora están naciendo la mitad de los bebés que nacían hace 30 años. También se anunció que sí. Entonces, ese es el motivo por el cual necesariamente cuando se maneja dinero que no es de uno, ni es del gremio, ni es de un núcleo sindical, sino de toda la sociedad, estamos obligados a tomar estas decisiones. Pero se anunció más recursos, por ejemplo, para salud mental y sin embargo en la inmensa mayoría de las instituciones no hay ni siquiera un psicólogo. Salud mental, no sé a qué te estás refiriendo. Salud mental, a que en los liceos no hay ni siquiera un psicólogo cuando los chiquilines están sufriendo problemas que se vieron incrementados con la pandemia. Bueno, es imposible que en cada centro docente haya un psicólogo. Si no lo habría, ¿verdad? Porque, pero no es algo básico que en un centro haya al menos un psicólogo. Si fuera algo básico, ya existiría desde pasadas administraciones. Por alguna razón no lo hay. Lo que hay son distintos núcleos técnicos. Hay unidades coordinadoras de integración educativa, hay una unidad de análisis e intervención, hay una dirección de derechos humanos. Es decir, hay núcleos técnicos que no están destinados a cada centro, sino que están destinados a atender el problema en su globalidad y pueden atender los emergentes. Lo que pasa es que muchas veces cada quien quiere tener en la puerta de su casa o de su comercio o de su instituto un policía, un médico, un psicólogo, un maestro. Entonces eso es imposible. Cualquiera se puede dar cuenta. ¿Se explica en ese sentido la lógica de la resolución entonces de el achicamiento del número de grupos en el IABA, también que no haya más intérpretes para los alumnos sordos? Esa pregunta, reitero, me gustaría que se le hiciera a la Dirección General de Secundaria. Presidente, ¿qué pasa con la seguridad en los centros también? En estas últimas horas surgieron problemas en el Liceo de Villa García, estaba ocupado, por eso mismo reclamo de un diálogo con las autoridades por las situaciones de seguridad. Me parece que es muy válido ese reclamo, esa preocupación la tenemos nosotros, hemos tenido el apoyo permanente y el contacto con el Ministerio del Interior. Pero una vez más, no hay que incurrir en contradicción. Por ejemplo, cuando se ha pedido instalar cámaras o se ha pedido la participación de la policía, muchas veces se dice, no, cuidado porque es una cuestión de respetar, digamos, diferentes derechos. Entonces, creo yo que si bien las situaciones existen y como bien dicen muchos docentes, no son emergentes dentro del centro docente, sino de la sociedad. Plantear que la solución es la interrupción de los servicios es una vez más incurrir en contradicción, porque es privar de ese derecho a los estudiantes, pero aparte impedir que justo en el lugar, en el epicentro de donde el fenómeno se manifiesta, uno pueda encarar por lo menos un diálogo, una reflexión entre los propios estudiantes, entre los estudiantes y los docentes y las familias que tienen que estar involucradas también. Entonces, interrumpir los servicios para mí es la peor de las soluciones. ¿Va a haber diálogo igual con la comunidad educativa del Liceo 52? Siempre lo hay el diálogo. En ese sentido, creo que es realmente creer que los problemas existen porque no hay diálogo, más bien diría que es utilizar los problemas para decir que no hay diálogo. Pero ¿puede haber algún resultado de esos diálogos? Usted acaba de decir también que no puede haber un psicólogo y un policía en cada centro. Entonces, ¿cómo responder a los problemas de seguridad? ¿Cómo atender a los problemas de salud mental de los chiquilines sin eso? Como dije, hay equipos multidisciplinarios de cada centro y aparte están estas unidades técnicas de apoyo y tiene que haber resultado. Pero ahora no el resultado justamente denuncia que no hay resultado, ha habido hechos graves en algunos centros. Bien, incluso pero tú de crees suicidios, de intentos de suicidios, eso en salud mental, graves también en cuanto a seguridad en varios centros. ¿Tú crees que estas cosas pasan porque las autoridades queremos que pasen? Yo creo que precisamente tiene que haber una autocrítica del sistema educativo en el sentido de que esto lo produce una sociedad que el sistema no ha logrado permear para
establecer una escala de valores. Pero las autoridades son las que tienen que buscar soluciones, ¿ha visto? Las autoridades las hemos buscado y las soluciones no son mágicas, sino que están intermediadas por actores, que hay una jerarquía de autoridades técnicas hacia abajo del Consejo y hay funcionarios que tienen que cumplir sus roles. En este caso usted dice que depende que para los liceos de secundaria, y no del CODICEN. Esos funcionarios me consta que se esfuerzan, pero como todo tratamiento, así como hablabas de salud mental, lo llevo a otro terreno. Cualquier tratamiento sanitario no es de un día para otro, no es por nombrar un médico nuevo que se solucione la salud de los pacientes, sino que hay un tratamiento. Bueno, en este caso el tratamiento es a largo plazo porque se trata de cuestiones sociales. Creo que eso lo entiende cualquiera. ¿El CODICEN va a abordar la situación del consejero Mazzoni? Que yo sepa, no. ¿Entiende que es una conducta, la presencia de él el otro día en la marcha, es algo que debe ser abordado por la ANEP o no? No, yo creo que no. Nosotros los consejeros, tanto los políticos como los docentes, tenemos impedimento constitucional para tener actividad política. Creo que se trató de una actividad de orden social convocada por la central sindical, que por otra parte el consejero Mazzoni fue electo por los docentes en el marco del apoyo que le dio esa central sindical o el sector docente. Yo no creo que esté fuera de su rol. No, es mi opinión personal, el Consejo no se va a ocupar, quizás se ocupe el Parlamento o podría incluso la propia Corte Electoral, pero no creo que llegue a ese extremo.